se encuentra establecido cómo se debe de presentar la conciliación ante el fiscal. Sin embargo, si las partes llegan a una conciliación y firman un acuerdo ante el notario público y la presentan ante el fiscal, el acuerdo tiene validez y o tiene que rendirse a lo que expresamente indica el código. A ver, en el Código Orgánico Integral Penal se sostiene este método alternativo de solución de conflicto. El problema penal, el drama penal es un conflicto que aflige no solamente a la víctima, sino también al investigado o procesado. Y por ende hay una serie de principios básicos y fundamentales como el principio de confidencialidad, el principio fundamental que es el de la voluntariedad de las partes. Se llega a la conciliación en base al principio de honestidad, pero de la voluntariedad de las partes. Esto significa que en la conciliación, ni en etapa preprocesal, ni el fiscal, ni el juez en etapa procesal pueden, digamos, inducir a las partes a que concilien. No, es un acuerdo voluntario, libre, que se da en la etapa de preprocesal y hasta antes de terminar la etapa procesal, de una manera libre, de una manera neutral, flexible, que las partes tienen que actuar. Ahora bien, el artículo 605 establece que la víctima y la persona investigada o procesada tienen que acudir ante el fiscal. ¿Cómo se acude ante el fiscal? Por las partes, a nivel personal, a nivel de sus abogados. Bien pudieran también las partes ir a una notaría y presentar el documento notarizado y presentarlo ante el fiscal, porque eso le da más consistencia. Eso le da más consistencia y no está prohibido, además, por el Código Orgánico Integral Penal. Lo importante es que las partes acudan. ¿Cómo? Si es con la asistencia de un notario a través de un acta en la cual se han comprometido a respetarlo, porque la base de la conciliación es la respetabilidad de estas, de las cláusulas que contenga el acuerdo, para que en la etapa preprocesal el fiscal hace un acta y suspende toda diligencia. Si es que las partes incumplen, allí, digamos, el acta es revocada. Entonces, tiene toda la validez que el fiscal Por supuesto. tiene y debería aceptarlo. Perfecto. La segunda pregunta es, dentro de un proceso donde se permite la conciliación y hay dos o más procesados durante la etapa de la instrucción fiscal, ¿podría la víctima realizar una conciliación solo con uno de los procesados? A ver, no lo contempla el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal permite este mecanismo alternativo hasta en los delitos que no superen los 5 años, ¿no? Hay una serie de requisitos que establece la ley. Pero si hay varios procesados, por el principio de honestidad procesal, allí, a mi juicio, no procedería, porque sería una injusticia que una de las partes investigada arregle con la víctima vía conciliación y las otras no. Puede haber un desequilibrio económico, etcétera, y el principio de justicia tiene que ser general para todos. O sea, que no habría igualdad para todos los procesados, por ende. A mí me parece que en ese caso no se daría la conciliación. Perfecto. Nuestra tercera pregunta es, la Constitución en el artículo 66 indica, ninguna persona debe ser privada de su libertad por deudas. Por ende, podríamos decir que en el artículo 663, inciso 3, delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, si un procesado supera los 30 salarios básicos, ¿se podría considerar inconstitucional esa parte del artículo? Yo considero en modo alguno, porque el numeral tercero del artículo 663 del COIN, que dice delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, tiene que ver con el valor pecuniario del bien jurídico que ha sido transgredido. Es decir, es el delito en la cual hay la persecución penal, pero no es la cantidad, no es el valor en sí, sino el delito. Y por tanto, si hasta los 30 salarios máximos del trabajador en general,
hay un arreglo de solución de conflictos vía conciliación, esto no transgrede la Constitución, no hay prisión por deuda, porque además, si se incumplen, continúa el procedimiento tanto en la etapa preprocesal como en la etapa procesal. Entonces, a la cuarta pregunta vamos, en el delito de fragante, si las partes, víctima y procesado, llegan a una conciliación, ¿procede decirle al juez que archive la causa? Por supuesto, si lo importante es que se cumplan lo que establece el artículo 663, que sean delitos que lleguen hasta 5 años como máximo de su pena, que no sean delitos sexuales, que no sean delitos que tengan que ver con la administración de justicia, etc. Y no prohíbe el COI el delito, porque más bien lo permite que en la etapa preprocesal o procesal. El delito flagrante, por supuesto, también, porque esta es una etapa que recién va a iniciarse la etapa procesal. Listo. Nuestra penúltima pregunta es, ¿cree que no se concilió el caso de Universo? A ver. ¿Por qué no se concilió ese caso del Universo? Simplemente, Tuvo que llegar hasta la última ya, instancia. a mi modo de juicio, de ver, es las partes no quisieron. Porque acuérdense que la conciliación no puede ser ni siquiera inducida por el juez ni por el fiscal, sino que es voluntariedad tanto de la víctima como del procesado o investigado. Las partes no quisieron. Mire, el delito de calumnia, es el artículo 182, si mal no recuerdo, del COIC, dice que es de 1 a 3 años. Y la mayoría de los casos la gente prefiere ser confrontacional, ir, digamos, a la parte que hay una pena, una sentencia, etcétera, ¿no? La mayoría de los delitos de calumnia no se solucionan vía conciliación. ¿Por qué? Porque las partes no lo desean. Porque la conciliación es voluntariedad de las partes. Si una de las partes lo desea, no puede ser el fiscal obligar a la víctima a conciliar. No se puede, eso sería ilegal. Nuestra última pregunta y le hicimos a nuestro grupo UES. Muchísimas gracias. ¿Considera que se puede conciliar en los casos de calumnia? En el caso que si fuera, se puede calcular la reparación a la víctima. Por supuesto, en el caso de calumnia es lo que más aún hay un proyecto del actual gobierno, en la ley de libertad de expresión que envió el presidente Lasso a la Asamblea, que quiere despenalizar este delito contemplado en el artículo 182. Es perfectamente viable que las partes puedan conciliar en el delito de calumnia. Pero no se da, en la mayoría de los casos no se da esa conciliación. Más aún, el método alternativo de solución de conflictos, estuve conversando con muchos juristas penalistas, muy poco se da. ¿Por qué? Porque el espíritu de la gente es que busca sanción, la gente busca la pena, la gente busca que le arreglen, pero que esa persona se lo indemnice, pero que esa persona también pague. Y la conciliación es acuerdo voluntario de las partes, con equidad, con flexibilidad, con justicia y en el marco del debido proceso. No se puede obligar a las partes a conciliar. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes, distinguidos alumnos de la UES. Muchísimas gracias.